medida que la era colonial se acercaba a su fin, la Unión Soviética pensaba que el mundo se volvería hacia el socialismo y predicaba ese mensaje en su propaganda. La situación preocupaba a los Estados Unidos. En Washington estaban convencidos de que los soviéticos estaban poniendo en práctica una política de expansión en el tercer mundo. Y su objetivo era evitarlo. Nikita Khrushchev y Gamal Abdel Nasser cambian el rostro de Egipto. Cuando Occidente se negó a conceder un préstamo a Egipto para construir una presa en el Nilo, la Unión Soviética asumió el mando. Las naciones emergentes utilizaban la Guerra Fría para conseguir dinero y armas. El mundo desarrollado podía proporcionarles lo que deseaban. En Europa las fronteras eran ya muy sólidas y no existía posibilidad alguna de expansión allí, porque quien lo intentara provocaría una nueva guerra mundial. ¿Dónde podía tener lugar entonces la cacería? Lo diré francamente, en los lugares donde aún había presas. Esa zona era el tercer mundo y ninguno de los dos bandos quería dejar pasar una oportunidad. En el Cuerno de África, la Unión Soviética respaldaba a dos regímenes opuestos y rivales. Para Estados Unidos, esta era la prueba de la expansión soviética. En Angola estaban desembarcando miles de cubanos para combatir a las tropas respaldadas por los Estados Unidos. En Egipto, la Unión Soviética proporcionaba armas a un precio muy barato y con crédito. Pero el presidente Nasser no se dejaba influir con facilidad. No se debe pensar que nuestra relación con Nasser era como una relación de siervo y señor. Nasser siempre hizo su propia política. Nasser comprendía la estrategia global y era consciente de que en aquel momento podíamos beneficiarnos de las discrepancias existentes entre los Estados Unidos y la Unión Soviética y sacar provecho de la situación para aumentar nuestras capacidades, tanto militares como económicas. Nasser era el héroe del mundo árabe. Los egipcios se unieron para la guerra. Nasser y los estados árabes querían destruir Israel. No era el caso de Moscú. En 1948 la Unión Soviética había prestado su apoyo a la creación del Estado de Israel en tierras árabes. En 1967 los 2,5 millones de judíos que vivían en Israel vieron cómo les rodeaban 90 millones de árabes hostiles. Israel se sentía inseguro. La amenaza egipcia cada vez era más intensa. Israel contaba con el respaldo político de los Estados Unidos, pero no con sus armas. ¿Conseguiría Israel el apoyo de los Estados Unidos en caso de un ataque sorpresa?
El presidente Johnson nos pidió que lleváramos al ministro de Asuntos Exteriores a las dependencias privadas de la Casa Blanca. Y hablando en plata, lo que intentamos fue apabullarle. O en términos más educados, convencerle de evitar un ataque preventivo. Al principio pensamos que lo habíamos conseguido. Israel golpeó primero. En menos de 3 horas, el 90% de la fuerza aérea egipcia fue destruida en tierra. Los israelíes tomaron la zona este de Jerusalén. Los judíos pudieron rezar de nuevo en el Muro de las Lamentaciones. Los israelíes siguieron adelante y en solo 6 días derrotaron a los ejércitos de Egipto, Siria y Jordania. El mapa de Oriente Medio sufrió algunas modificaciones. Israel había triplicado su territorio. En la competición de la Guerra Fría entre Rusia y los Estados Unidos en Oriente Medio, Israel pasó a ser automáticamente un aliado de los occidentales y a partir de la Guerra de los 6 días un aliado en una posición estratégica muy ventajosa. Estados Unidos se convirtió en el principal proveedor de armas para Israel. En los territorios ocupados, 1 millón de árabes cayeron bajo dominio israelí. Fue un golpe devastador para la moral árabe. Los soviéticos evaluaron los costes. Nuestras armas resultaron ser menos efectivas de lo que habíamos calculado. Pensamos que como compensación era nuestro deber proporcionarles más armas. Y refiriéndonos a un contexto más amplio, no dejar que Occidente se saliera con la suya. Septiembre de 1970. Egipto se hunde en el dolor por la muerte del presidente Gamal Abdel Nasser. Los países en vías de desarrollo lloraban la pérdida de un líder extraordinario. Y el primer ministro Kosygin no fue una excepción. Aunque apenados, todos, incluidos los rusos, estaban intranquilos. ¿Quién sería el sucesor de Nasser? I shall do my best to follow the policy of my late president, my dearest friend, President Gamal. But no one will capitulate here in this country. I am not ready to capitulate or to surrender 1 inch or a bit of sand. En la cumbre celebrada en Moscú en 1972, las superpotencias se mostraron de acuerdo en establecer un código de conducta que recibió el nombre de détente, vocablo francés que significa distensión. Richard Nixon y Leonid Brezhnev accedieron a no buscar su propio beneficio a expensas de los demás. La mejora en las relaciones con los Estados Unidos tuvo más peso que el compromiso de Moscú con los árabes. Sadat se enojó mucho cuando se enteró porque sentía que le estaban concediendo la prioridad al proceso de détente con los estadounidenses, olvidándose de ayudar a Egipto a hacer la guerra. Pero la détente no frenó los esfuerzos estadounidenses para extender su influencia en Oriente Medio a expensas de Moscú. En el 72, nuestra política se centraba realmente en tratar de minimizar y limitar el papel, y aún iré más lejos, de mantener a los soviéticos alejados de la situación. Establecimos una política que consistía en frustrar cualquier movimiento respaldado con armas soviéticas, hasta que algún líder árabe, cansado de la situación, se volviera hacia nosotros para tener contactos diplomáticos. Entonces, trataríamos de adoptar una postura lo más ecuánime posible. En Egipto, como en muchos otros países en vías de desarrollo, la presencia soviética era grande. En julio de 1972, Sadat ordenó que los 15.000 consejeros rusos y sus familias hicieran las maletas y se marcharan.
Era un arriesgado juego de poderes. La decisión de Sadat incrementó su popularidad y demostró que en realidad los rusos apenas sí ejercían control sobre Egipto. En octubre de 1972, decidieron volver a apoyar a Egipto y Sadat sacó partido de la situación. Dijo, bueno, los expulsé para expresar mi poder y que así nos dieran lo que necesitábamos. Y extrañamente, firmamos un acuerdo sobre armamentos después del mes de octubre, que fue uno de los mayores que hayamos firmado nunca con la Unión Soviética. Sadat necesitaba armas. Estaba planeando acabar con la precaria paz. Quería la guerra, la necesitaba, estaba convencido de que no podía hacer otra cosa. Consideraba que la negociación era imposible si no sucedía algo que caldease el proceso, es decir, sin una especie de terapia de choque. Yom Kippur, el día más sagrado para Israel. 4.000 soldados egipcios y tanques atraviesan el canal de Suez. Llevaba 5 años esperando ese momento, el momento de cruzar el canal de Suez. Nuestros gritos hicieron temblar la tierra bajo los pies de nuestros enemigos israelíes. Al grito de Dios es grande, a todos se nos puso la carne de gallina. El ejército egipcio avanzó rápidamente, ansioso por recuperar los territorios perdidos. Los judíos estadounidenses exigieron ayuda inmediata para Israel. Washington se encontraba ante un gran dilema. Si decidía abastecer a su aliado Israel, corría el riesgo de sacrificar la buena voluntad de los países árabes. El Departamento de Estado respondió con evasivas. Existían problemas para decidir si podíamos contar con medios de transporte. Y el Pentágono sugirió que se contratara transporte privado. Nos decepcionó mucho y a la vez nos enojó que los suministros llegaran tan despacio y solo en aviones El Al. El convoy aéreo se retrasaba constantemente. Los egipcios siguieron con sus ataques aéreos. Los Estados Unidos comenzaron a darse cuenta de que nuestra situación era muy grave, cuando de repente cambiamos nuestro tono típicamente despreocupado, propio de la autoconfianza israelí, por un informe en el que dejábamos ver que esta situación estaba acabando con nosotros. Sadat había triunfado. Había conseguido recuperar los territorios que Egipto perdió en la Guerra de los 6 días. Pero los rusos presentían que se avecinaba un desastre. Por ello instaron a Sadat a aceptar un alto el fuego. Un alto el fuego nos beneficiaría a todos y de lo contrario se vería obligado a retirarse. Pero Sadat no nos escuchó. En Washington, el presidente Nixon acabó con el aplazamiento de los envíos de armas. Cuando a Nixon le presentaron la posibilidad de enviar 2 o 3 aviones estadounidenses, dijo: enviemos muchos más, porque de todos modos nos van a criticar hagamos lo que hagamos. Da igual que enviemos 1, 2 o 40 aviones. Así que vamos a hacerlo de un modo efectivo. El puente aéreo situó a la mayor potencia del mundo públicamente de parte de Israel. Ahora eran los aliados de Moscú los que sufrían una derrota. Los israelíes atravesaron el canal de Suez y entraron en Egipto. Pronto la mayor parte del ejército egipcio se quedaría inmovilizada en el Sinaí. Sadat estaba aterrorizado. Habló por teléfono directamente con Brezhnev.
Yo estaba presente. Recuerdo que suplicaba: salvadnos, salvadnos de los tanques israelíes. Los egipcios estaban aislados en el desierto, habían sido derrotados. Moscú pidió un alto el fuego. Se dieron cuenta de que cuanto mayor fuera la victoria militar de los israelíes, mayor sería también la derrota de los suministros soviéticos. Además, el triunfo israelí ocasionaría un debilitamiento general de la posición soviética en toda la región. Los soviéticos y Henry Kissinger llegaron rápidamente a un acuerdo sobre las propuestas de alto el fuego. Kissinger llegó a Israel para darles la noticia. Había llegado el momento de comprobar la capacidad de las superpotencias de dominar a sus aliados. Se había comprometido sin pensarlo demasiado con algunos de nuestros dirigentes, especialmente con Golda Meir, nuestra primer ministro. Y cuando aterrizó dijo: me van a castigar por esto. Israel aún no quería dar por terminada la guerra. Kissinger expuso la situación y prometió que seguiría prestando ayuda a Israel en caso de que se produjera un rebrote del conflicto. Con la complicidad estadounidense, Israel intensificó sus ofensivas. Los soviéticos estaban indignados. Brezhnev le escribió una carta a Nixon en la que decía: ¿cómo puede ser que después de haber llegado a un acuerdo conjunto, los israelíes sigan con su avance? Están minando todas las tentativas de alcanzar la paz. Nosotros les sugerimos que se enviaran tropas estadounidenses y soviéticas a Oriente Medio para obligar a Israel a aceptar el alto el fuego. Pero en la carta también había una frase que rezaba así: si no lo hacéis, tendremos que considerar la posibilidad de llevar a cabo una acción unilateral. Los dirigentes soviéticos tenían toda la razón para considerar que se había tratado de una especie de complot, y reaccionaron de manera muy violenta. Nos enviaron una nota extremadamente dura en la que expresaban su deseo de realizar una intervención conjunta ruso-estadounidense, de lo contrario actuarían de modo unilateral. Kissinger subió deliberadamente la apuesta inicial. Decidido a impedir cualquier intervención soviética en Oriente Medio, colocó las fuerzas nucleares en alerta máxima. Nuestro propósito básicamente consistía en generar mucho movimiento para que la Unión Soviética se fuera dando cuenta de que esto era algo grave antes incluso de recibir nuestra respuesta. Moscú no reaccionó a la alerta. De hecho, ya habían abandonado la idea de enviar tropas unilateralmente. Fue una clara victoria política para los Estados Unidos. Una victoria muy importante que tuvo repercusiones en la Guerra Fría, más allá de Oriente Medio. Presionado por Estados Unidos, Israel consintió en que se hiciera llegar agua al ejército egipcio atrapado en el desierto. Kissinger quería un Egipto derrotado, pero no destruido. Con los israelíes a tan solo 100 kilómetros del Cairo, los egipcios se vieron obligados a negociar por primera vez cara a cara con Israel. Moscú no tomó parte en las conversaciones. Egipto comprendió que Estados Unidos tenía en su mano todos los triunfos para llegar a lo que posteriormente se conocería con el nombre de Acuerdos de Retirada, firmados entre Egipto e Israel. Henry Kissinger se convirtió en el hombre que viajaba en avión con más frecuencia en todo el mundo. Esta diplomacia aérea, que más tarde se conocería con el nombre de diplomacia Kissinger, le dio fácil acceso a Sadat. Las relaciones habían cambiado esencialmente, es decir, desde la guerra, Sadat creía que tenía que buscar el apoyo del bando mundial, en el que se encontraban los Estados Unidos. Los viajes de Kissinger no consiguieron la paz permanente.
pero demostraron que Estados Unidos estaba ganando la Guerra Fría en los países de Oriente Medio. No obstante, esto tenía un precio. Estos acontecimientos afectaron negativamente al proceso de distensión e intensificaron la desconfianza de la Unión Soviética hacia los Estados Unidos.